Hola a todas y a todos que nos están viendo a través de nuestras redes sociales. Soy Jennifer Ávila, directora editorial de Contracorriente, y hoy estoy con la periodista chilena Yasna Musa porque vamos a hablar un poco sobre su reciente libro que ha publicado con Editorial Planeta sobre Palestina. Bienvenida, Yasna. Muchas gracias, Jennifer, por la invitación. Bueno, Palestina Infinita es el libro que recientemente has publicado. Es una crónica de lucha, despojo y esperanza, según el resumen que hace la editorial Planeta. Palestina Infinita es un recorrido por las voces, memorias y caminos de quienes han vivido la ocupación y el exilio palestino, una serie de relatos que entretejen la crónica periodística, el reporte de guerra y el testimonio personal. Este libro emerge desde el 7 de octubre de 2023, cuando el mundo se estremeció con una nueva escalada de violencia en Gaza, con como una búsqueda urgente por comprender el entramado histórico y humano de una lucha que trasciende fronteras y generaciones. Y quiero empezar con esta parte que específicamente dice y que contás que esto también parte de una motivación personal. ¿Verdad? Y quiero que comencemos por ahí. ¿Cómo decidís cubrir, escribir sobre lo que está pasando en Gaza? ¿Por qué es una motivación personal? Sí, bueno, esto tiene que ver justamente con un tema de un ejercicio de memoria. Tengo origen palestino por parte de mi familia paterna y desde muy joven sentí mucho interés por lo que pasaba y sobre todo sentía que no se veía toda la realidad de lo que yo escuchaba, de lo que me contaba mi familia, de lo que escuchaba por amigos. Estoy hablando de hace más de 20 años, cuando todavía no estaban las redes sociales y no teníamos un acceso tan grande y tan intenso sobre lo que pasa en Palestina particularmente. Entonces comencé a estudiar el tema, comencé a interesarme y en un viaje personal que hice a la zona cuando conocí Palestina el año 2007, fue muy impresionante para mí ver todo lo que ocurría bajo la ocupación israelí. Fue muy impresionante también sentir que porque eso no tenía eco en el resto del mundo o muy poco eco, ¿no? Y sobre todo lo que uno podía encontrar casi siempre estaba en otro idioma, no había tanto en español. Me llamaba la atención además porque soy chilena y en Chile está la comunidad, se dice que está la comunidad palestina más grande fuera del mundo árabe. Entonces era muy extraño que había una conexión muy grande con la parte cultural, pero al mismo tiempo yo sentía que faltaban piezas de este gran puzzle de lo que ocurre allá. Y me empecé a interesar desde ahí, ¿no? Desde tratar de reconstruir mi propia historia familiar, de reconstruir esa migración hacia Chile. Y bueno, comenzó también ahí una conexión con la gente que conocía allá, que no eran amigos ni eran familiares, eran personas que encontré mientras reporteaba en los campos de refugiados. Y sentí desde ahí como la necesidad de nunca más volver a mirar hacia otro lado y continuar no solo estudiando y tratando de entender lo que pasaba, sino que también de difundirlo, porque sentía que había mucha gente como yo que estaba interesada en conocer lo que ocurría, pero que no tenía ese acceso y que también por una distancia geográfica era mucho más difícil poder llegar a conocer lo que ocurría allá. ¿Cómo fue cubrir eso? Pero ya a nivel de cómo fue publicar desde esta visión, ¿verdad? Porque sabemos que también hay riesgos enormes, periodistas asesinados, periodistas que han sido target del Estado israelí, que han sido pues asesinados en el medio de su cobertura, y luego también hay una matriz, ¿no? Mediática en internet, en medios tradicionales que por muchos años ha priorizado la narrativa desde el Estado, desde la versión del Estado israelí, y ha silenciado esa parte, que es un poco lo que decís, que también empezaste a ver que había como un gran silencio en este tema, ¿no? ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, en términos de seguridad, yo creo que la primera vez fui muy ingenua, viajé sin tener mayores, sin tomar medidas, sin poder prever un poco lo que iba a encontrarme allá. Como fue un viaje más bien personal, aquella vez yo no iba tanto en modo periodista, estaba todavía en la universidad, pero sí es verdad que cuando entré
dije, no, no puedo no cubrir esto. O sea, tomé notas sin saber qué iba a hacer con ese material, sin saber si lo iba a publicar, pero me acuerdo que tenía una grabadora pequeñita, comencé a grabar, a escribir todo en las libretas que fueron también parte del material que ahora retomé 20 años después para poder escribir este libro. Y fue una suerte tenerlo y decir que bueno que en ese momento, sin saber bien qué iba a hacer con todo eso, lo fui guardando. Y luego volví el año 2014, cuando estaba la operación Margen Protector, que fue otra operación que realizó Israel, en que atacó Gaza durante casi 2 meses, durante el verano de Medio Oriente. Y ahí volví a cubrir, y aquella vez sí volví como con una intención clara de trabajar como reportera y tomé ciertos resguardos, pero pese a eso, como tú bien dices, el Estado de Israel tiene políticas que son, bueno, bastante violentas y sobre todo bien dirigidas cuando intenta silenciar. O sea, no es coincidencia que ahora, en estos casi 2 años de genocidio, no dejen entrar a la prensa internacional, no entran periodistas, solamente se difunda el discurso que ellos quieren transmitir. Y pese a eso, digamos, no han podido instalar su narrativa. Es la primera vez en la historia, yo creo, que hemos visto cómo a través de todos estos videos terribles que hemos tenido que ver a través de redes sociales y los testimonios y ante una verdad que es tan evidente, no han podido ocultar, ¿no?, sus intenciones y finalmente es primera vez que están perdiendo el control de la narrativa. Pero en aquel 2014 yo intenté entrar, viajé desde Francia y llegué por Jordania porque sabía que tenía pocas posibilidades de entrar a Palestina volando directamente hacia Tel Aviv. Entonces volé hasta Jordania, intenté cruzar la frontera y cuando llegué a la frontera, la policía israelí me detuvo, me interrogó durante 12 horas, me hicieron muchas preguntas relacionadas a mi origen, relacionadas también a lo que me dedicaba, y después de toda una jornada de estar en distintas salas de interrogatorios, me deportaron. Y entonces desde ahí no tengo la posibilidad de volver a Palestina. Siempre aclaro que aunque yo iba a Palestina, no pude entrar porque Israel controla todas las fronteras. No hay ningún lugar en territorio palestino donde uno puede ingresar sin pasar antes por un checkpoint y por un control israelí. Entonces, esa vez no pude hacerlo y el año pasado volví para poder reportear para este libro. Yo ya sabía, primero, que nadie podía entrar a Gaza y segundo, que yo no tenía posibilidades de entrar a Palestina. Entonces me fui a los países vecinos a poder encontrar a los refugiados palestinos que venían saliendo tanto de Gaza, o sea, de Gaza, tanto en Egipto como en Jordania, y que estaban ahí porque por distintas razones humanitarias o justo porque hubo una tregua, lograron salir. Ahora, en cuanto a lo que no solo significa negar el acceso a la prensa, sino también el control de las narrativas. Claro, efectivamente, para mí durante años fue muy difícil encontrar un lugar donde publicar. Y por eso me sorprende mucho el éxito que ha tenido el libro y lo mucho que se ha movido en Chile en medios grandes, porque estaba acostumbrada e incluso estaba preparada psicológicamente para que eso no ocurriera, porque siempre que quise hablar del tema de Palestina, siempre en la orden editorial era, bueno, pero tiene que haber entonces también o un israelí o alguien que defienda la otra parte, como si estuviésemos, no sé, poniendo los dos lados, ¿no?, en un mismo lugar, como si se tratara de dos partes iguales, y se olvida que aquí estábamos cubriendo un genocidio y necesitábamos hablar desde una mirada enfocada en los derechos humanos y dejar de repetir esta narrativa bélica que es la que ha intentado transmitir Israel todo este tiempo. Yasna, ¿cómo cómo has visto que se está hablando sobre esto en Latinoamérica? Y un poco, aquí quiero mezclar quizá dos preguntas que me surgen con lo que decís. Uno, eh, vos sos parte de una generación que está interesada en regresar a sus orígenes, pero ¿cómo se ve el diálogo intergeneracional en la gente de origen palestino en Latinoamérica? Y lo menciono porque Honduras también tiene una gran comunidad de origen palestino, también El Salvador, pero no hay muy poca discusión sobre el genocidio y también sobre las razones
de esta migración que hubo a Latinoamérica, ¿no? Eso por un Mm. lado, o sea, cómo vas descubriendo y cómo, si existe o no un diálogo intergeneracional de la gente aquí en Latinoamérica de origen palestino. Y luego la otra parte es, siendo Latinoamérica también una región cuyas narrativas en las redes sociales, en medios de comunicación, siempre han estado dominadas por las iglesias y ahora y últimamente por las iglesias neopentecostales que tienen todo un discurso en pro de Israel. ¿Cómo te enfrentas o cómo fuiste mezclando entender también cómo se habla de esto en esta región en específico? Sí, mira, es muy interesante tu pregunta porque, claro, yo sé que en Honduras y en El Salvador hay una comunidad palestina bastante grande. De hecho, hay muchos palestinos que están en Chile y que tienen familiares en Honduras o en El Salvador. Y también cuando fui a Palestina, la gente me lo decía. Porque Palestina además es muy, muy pequeño, es muy chiquitito. Entonces, la gente se conoce de un pueblo a otro, sabe quién tiene un familiar que vive en Latinoamérica. Y yo creo que ellos están mucho más pendientes de nosotros acá que nosotros y el conocimiento que tenemos en general de Latinoamérica sobre los países árabes. Y en Chile, bueno, ha sido un diálogo eh, bien particular, yo creo, porque en este país, bueno, no solo llegó esta comunidad muy grande que formó un gran grupo humano relacionado al tema del comercio, cultural y también con los negocios, y que hoy en día eso se ha extendido y está en todas las áreas de la vida social chilena, ¿no? Desde políticos hasta jugadores de fútbol, etcétera. Pero además, esta comunidad desde que llegó quiso generar ese lazo y esa reivindicación con Palestina. Entonces, por ejemplo, en 1920, mucho antes que se creara el Estado de Israel, que se crea en 1948, en 1920 la comunidad palestina en Chile creó el Club de Fútbol Palestino, que es un club profesional bueno, se ha hecho famoso en todo el mundo por su camiseta, ¿no? Porque reivindicó también el mapa de la Palestina histórica, poniéndolo como el número uno, lo que después le llevó una sanción en Chile en el fútbol profesional, y siempre ha estado muy presente, y eso ha sido también muy transversal. Ahora, es como toda comunidad, una comunidad muy diversa, ¿no? Encontramos gente desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, que tienen en común reivindicar su lazo con Palestina. Y esto es algo que llama mucho la atención, porque dicen, ¿cómo puede ser que alguien que haya apoyado, por ejemplo, el régimen de Pinochet, sea un defensor al mismo tiempo de Palestina y del derecho de los palestinos a existir? Bueno, yo creo que como toda comunidad tiene sus contradicciones, y también ahí está ese diálogo intergeneracional que yo creo que desde los abuelos transmitieron esta cosa del retorno, que está muy presente y que yo lo veo en distintas generaciones. Mi propio padre volvió a principios de los 2000, y cuando él volvió me transmitió a mí esa necesidad de tener que ir algún día, y volvió a reconectar a nuestra familia. Y también lo veo ahora en generaciones muy pequeñas de jovencitos que quizás ya son cuarta, quinta generación, que están muy activos, están saliendo a las calles, están tomando clases de árabe, clases de DAPQ para aprender, para conectar. Y en Chile lo palestino está muy presente en todo. Y claro, en mi caso, también este interés, siendo latinoamericana y siendo chilena en especial, también surgió porque yo vi la conexión en cuanto al tema del colonialismo, del imperialismo, ¿no? De la propia historia de Chile, de la relación con la violación a los derechos humanos. Y yo creo que a mí me entró más por ahí, en un principio, que por sentirme palestina, porque yo no hablo árabe, nací a este lado del mundo, no tenía como una conexión tan viva, tan presente de lo palestino, pero sí me hacía sentido como su lucha de liberación, ¿no? Y yo creo que ese discurso, por ejemplo, ahora se ha reivindicado más, el discurso de relacionar lo que hace Israel como un proyecto colonial, como un proyecto imperialista, como una extensión, ¿no? del colonialismo europeo y estadounidense, y se está hablando en términos mucho más políticos. Ahora podemos hablar de genocidio. Esto mismo que en la pregunta anterior, cuando tú decías lo de los medios, aquí en Chile, no sé cómo habrá sido Perdón, mi perro ladró. No sé cómo habrá sido en Honduras o en otros lugares, pero acá en Chile se demoraron mucho en decir la palabra por su nombre.
¿no? Y hasta que llegó un minuto en que era imposible negarlo, era imposible seguir hablando con eufemismo, seguir disfrazando lo que estaba ocurriendo, y coincidió, y creo que fue en ese sentido un buen momento en que coincidió que cuando el libro salió, ciertos medios en los que yo pensé que no iba a ser bienvenida para hablar de esto, esos medios ya estaban hablando de genocidio directamente, y coincidió que pude encontrar ese espacio. Y en cuanto a lo de la iglesia, eso es, bueno, un fenómeno bastante llamativo, ¿no? Porque hay como un pacto muy profundo entre el lobby israelí y las iglesias cristianas en general, evangélicas, pentecostales, etcétera, que de una manera muy extraña reivindican la existencia del pueblo elegido, ¿no? Pero es una interpretación bien particular y bien extraña, de reivindicar y de ellos mismos defender que los únicos que tienen derecho a eso son los judíos, eh, siendo ellos cristianos y esperando, no sé, hay una cosa ahí que a mí, teniendo una formación cristiana de base, digamos, no me hace mucho sentido, pero por otro lado, yo sé que hay un montón de organismos sionistas que financian a estas iglesias, que promueven viajes de visita a lo que llaman Tierra Santa, y hemos visto cómo actúa el propio gobierno estadounidense y cómo ha actuado también el Congreso en Estados Unidos, en donde el sionismo ha puesto la plata durante muchos años para las elecciones, para los candidatos. Entonces, eh, hasta hace muy poco, desde Sanders hasta Trump, daban su apoyo incondicional al Estado de Israel, ¿no? Y en el libro yo recojo algo que dice Biden en los años 80, cuando era senador, en donde dice, no tenemos que cuestionarnos si les pasamos este presupuesto de 3.000 millones de dólares a Israel o no, porque tenemos que agradecerle mucho a nuestro amigo del Medio Oriente. Si no existiera en Israel, tendríamos que inventarlo. Entonces, habla como de estos lazos, y Biden es profundamente cristiano, ¿no? Entonces, estos lazos que existen entre también el cristianismo y en el fondo el sionismo, pero yo creo que por un asunto totalmente oportunista y que tiene que ver en el fondo con quién financia a estas organizaciones. Sí, totalmente. En el 2018, nosotros publicamos junto con otros medios de Latinoamérica toda la influencia del gobierno de Donald Trump en varios gobiernos de Latinoamérica a través de una organización que se llamaba Capitol Ministries, por lo cual, por ejemplo, Guatemala pasó su embajada a Jerusalén, Honduras también, habían círculos de oración dentro del Congreso, había un posicionamiento pro Israel que venía de financiamiento, venía de promesas, venía de justo también amarrado con la cooperación del Estado de Israel con estos países. En Centroamérica, por ejemplo, hay una situación muy extraña también y es lo que decís que a veces no es tan lógico, ¿verdad? Lo que está sucediendo con respecto a la narrativa neopentecostal, sobre todo, y estas influencias religiosas. Pero en Guatemala, por ejemplo, que ha sido un socio del Estado de Israel por muchos años, incluso aún ahora, Guatemala dio un voto en favor de Palestina ante las Naciones Unidas recientemente con el nuevo gobierno, sin romper relaciones con Israel, pero su voto fue en favor de otorgar eh, más que todo el reconocimiento ahora como Estado Palestina. Y esto le cobró al canciller de Guatemala una interpelación por parte de varias bancadas del Congreso Nacional, de las cuales, por ejemplo, eran 35 preguntas desde la interpelación. 26 eran sobre todo si el gobierno de Guatemala estaba apoyando a una organización terrorista. Con este voto, ¿no? Y 26 preguntas que colocaban al grupo terrorista Hamas como si fuera el Estado palestino y el pueblo palestino en general, y cómo el gobierno de Guatemala estaba apoyando el terrorismo con este voto. O sea, en estos momentos ocurriendo esto, ¿no? Mm, En Honduras, que ha tenido una posición muy, digamos, muchas expresiones
de solidaridad con Palestina por parte del gobierno que es de izquierda, un gobierno de izquierda, el gobierno de Xiomara Castro, sigue sin romper relaciones con Israel, pero también relaciones comerciales que son muy conflictivas porque son relaciones en temas de seguridad, compra de armas, compra de instrumentos de guerra, básicamente, al Estado de Israel, ¿no? Y luego tenemos la expresión del Salvador, ¿no? De Nayib Bukele, que tiene origen palestino y siempre sale muy orgulloso hablando sobre su origen palestino, y sin embargo las expresiones más fuertes que ha tenido con respecto a esto han sido en contra de Hamas y no justamente del Estado de Israel, ¿no? Entonces, sí vemos como este discurso religioso realmente sí es muy pesado en la región. En tu libro, Yasna, también recoges justamente sobre esto, sobre estas discusiones o sobre el tema político en Latinoamérica y cómo está influenciado por esto que estamos hablando. Sí, sí, bueno, hablo en general de cómo el sionismo ha manejado, ¿no? Un discurso y también ha buscado alianzas que nos parecen bastante sorprendentes, como por ejemplo Chile tiene una geografía bastante parecida a una zona, sobre todo de Chile, a Palestina, ¿no? Entonces han creado en Palestina ocupada, en los territorios ocupados, donde están los asentamientos ilegales, han creado un sistema de regadío, por ejemplo, increíble, en donde en zonas donde cuesta mucho generar vegetación, árboles, etcétera, ellos han logrado que pese a la falta de agua puedan tener un sistema de regadío increíble. Entonces tienen alianzas, por ejemplo, con las universidades acá en Chile, sobre todo en la región del norte, donde envían a profesionales del área de la agronomía, de la ingeniería para que vayan a especializarse allá y luego tienen estos convenios de intercambio, ¿no? Que también es una manera que usa Israel para blanquear, porque está haciendo primero esto en territorio ocupado, territorio que quitó por la fuerza a los palestinos. Segundo, le está negando el agua a los palestinos en gran parte. Hay zonas donde solo tienen derecho al agua 2 veces al día. Bueno, estamos viendo que en Gaza ni siquiera eso y está al mismo tiempo mostrando un discurso como si fuese un Estado que respeta el medio ambiente, que respeta, ¿no? El derecho a la vida, el derecho al agua. Y esto lo hace Israel en muchos ámbitos, lo hace también con la propaganda que tiene, con las disidencias y la diversidad sexual, ¿no? Mostrando a Tel Aviv como que fuese la cuna de la aceptación y de la tolerancia, mostrando la fiesta del orgullo, mientras a pocos kilómetros está reprimiendo y matando a la gente, qué decir a la disidencia, porque cuando asesinan a palestinos no les importa si son cristianos, si son ateos, si son musulmanes, o tampoco les importa si es una persona heterosexual, bisexual o qué sé yo. Entonces hay un doble discurso y un nivel de lobby y de inversión de dinero en estas campañas de lavado de imagen, que es muy impresionante. Y eso se ve mucho en Latinoamérica. Lo vemos no solo con esto de las iglesias y de la religión, lo vemos también Chile, la Embajada de Israel, todos los años le financiaba un viaje a un grupo de periodistas que enviaba ya a mostrar para que conocieran de cerca lo que hacía el conflicto, lo que sucedía en el conflicto, pero en realidad le mostraban todo desde sus búnkers, desde sus espacios de entrenamiento, con escenas montadas, ¿no? Para poder impresionar a los periodistas y mostrar a todos los palestinos con esta narrativa y estigma de que árabe o palestino es sinónimo de terrorista, ¿no? Que es un poco también esa narrativa que surgió después de los atentados a las Torres Gemelas y que Estados Unidos se dedicó a difundir y mantener no solo en los medios, sino que también en toda su creación cultural, ¿no? En las películas, en la música, etcétera. Y lo mismo ha pasado con los palestinos. Entonces, en el libro no solo recopilé testimonios actuales, testimonios más antiguos también, sino que traté de ir todo el tiempo mostrando paralelamente el plan colonialista que tenía Israel desde antes de su existencia y cómo esa limpieza étnica que comenzó antes y que está documentada incluso por muchos historiadores israelíes como Ilan Papé, muestra cómo este despojo de la tierra estuvo siempre ligado a una propaganda constante y a un financiamiento constante para difundir
una realidad muy distinta de lo que ocurre allá. Entonces, ya para terminar, quiero saber un poco cómo han sido las discusiones con la gente que ha ido que ha leído el libro o cómo o con la gente donde pues ya tienen acceso al libro. Y también preguntarte pues en general por qué es importante hablar de esto en nuestra región, ¿verdad? También en específico en nuestra región y bueno, básicamente llegar a un consenso a nivel global de que lo que está pasando ahí es un genocidio. Mm. Sí, mire, la respuesta ha sido increíble, la verdad, muy emocionante. La gente se ha acercado a muchas veces a darme un abrazo porque le cuesta mucho expresar el nivel de emoción que se mezcla. Yo creo que una de las cosas que más me pareció interesante y que también era uno de mis principales objetivos era llevar estas historias a gente que no tiene origen palestino. Porque siempre aquí se discutió mucho dentro de la comunidad, pero yo quería que el ciudadano común de a pie pudiese sentirse identificado o ver un espejo en el otro lado, aunque se trate de gente muy distinta, y darse cuenta que al final del día no somos tan distintos y que buscamos las mismas cosas, ¿no? Que al igual que esta señora, por ejemplo, que se acercó a darme este abrazo, igual las mujeres palestinas tienen hijos, igual tienen sueños, igual son personas con nombres y apellidos, con ideas, con proyección de futuro. Y eso ha sido muy interesante, ver ese feedback. En realidad, en todas las presentaciones, la gente se ha emocionado mucho. Em, Me han dicho en la mayoría de los casos que no conocían en profundidad lo que pasaba en Palestina, pero que esto del genocidio abrió sus ojos, les mostró. eh, También se empezaron a interesar, entonces comenzaron a ver películas, a ver documentales. Ha habido como un despertar de conciencia de lo que está pasando y sobre todo de reconocer que esto es algo muy antiguo y no es algo que comenzó el 7 de octubre, que también es algo que intento dejar en claro que no comienza el 7 de octubre del 2023, sino que es una historia que lamentablemente viene desde hace casi un siglo y donde los palestinos estaban a cuentagota viviendo esto mismo, ¿no? A una escala mucho más pequeña, pero constante durante todos estos años y que ahora obviamente se ha profundizado y lamentablemente tenemos este genocidio que ya va a cumplir 2 años. Sobre la segunda pregunta que me hacías sobre... Sobre por qué es perdón. importante por qué es importante hablar de esto en esta Ah, región y quizá aquí meter una colita, ¿no? Porque, por ejemplo, en Centroamérica, en Guatemala, que todavía está en discusión. Y me refiero a que está claro que hubo un genocidio, hubo un juicio por genocidio y aún así hay una negación muy grande, sí, ¿verdad? Que eso está ocurriendo además con esta nueva ola que hay en el mundo de reinterpretar la historia, ¿no? En favor sí, de los genocidas en específico, los sí. dictadores. Entonces, ¿por qué en este momento es importante hablar de esto en esta región y generar discusiones en países que han vivido genocidios también, ¿verdad? Y que todavía siguen tratando de entender qué pasó o judicializando en algunos casos o en otros casos tratando de ocultar esa historia. Sí, sí, es muy importante, primero por un ejercicio de memoria, ¿no? De nuestras propias realidades, nuestras propias historias, las mismas dictaduras latinoamericanas, el mismo rol que jugó Estados Unidos, ¿no? Y que siguen jugando, financiando, siendo socio de, en este caso, un genocida como Netanyahu. Y eso mismo lo vivimos como pueblos latinoamericanos. Tenemos que recordar que el pueblo palestino es el pueblo originario de esa tierra, un pueblo nativo, indígena, y los propios pueblos indígenas de Latinoamérica saben muy bien cómo actúa el colonialismo, saben muy bien lo profundo y lo aterrador que pueden llegar a ser las medidas colonialistas y también la complicidad, ¿no? De quienes gobiernan en su momento. Y justamente lo que tú decías sobre Guatemala, cuando me nombraste sobre el voto de Guatemala y lo que ocurrió luego en su Congreso, pienso que fuerte que un país que vivió, ¿no? Un genocidio tan fuerte, que es muy reciente, además todo el proceso del juicio, que lo hemos podido ver, que exista incluso la audacia de querer negar o querer poner en duda
todo lo que ha ocurrido. Yo creo que es importante seguir hablando porque al menos yo me niego a normalizar que día a día veamos en vivo y en directo cómo están matando a gente inocente, cómo se intenta deshumanizar a todo un pueblo y que podamos seguir como si nada pasara, como si eso no nos afectara, teniendo la historia dentro de todo reciente de lo que ocurrió en el Holocausto, existiendo sitios de memoria, existiendo espacios, ¿no? de recuerdo, de donde se puede ir. Hoy día en tantos lugares se puede ir, hasta por internet podemos entrar a una visita guiada en uno de estos museos del horror. Acá en Chile tenemos el Museo de los Derechos Humanos y hemos visto también todo lo que ocurrió durante 17 años de dictadura y podamos seguir con nuestras vidas hoy sabiendo que en este minuto continúan bombardeando a una población de un lugar donde están encerrados casi 2 millones de personas a las que no solo se les está matando con bombas, sino que además se les mata de hambre, se les prohíbe el agua, los tienen expuestos a enfermedades. Ayer veía que 6 niños prematuros tenían que compartir una incubadora. O sea, es un nivel de crueldad, de un exterminio a este nivel, viéndolo así, ¿no? Vivo y en directo, y hoy les toca a ellos, mañana podemos ser nuevamente nosotros, no podemos normalizar esto, no podemos dejar de sentir y de ser humanos con esta realidad, pensar que esto no le pasa a ellos por ser palestinos, hay un sistema entero que funciona y permite que esto ocurra y ese mismo sistema es en el que nos regimos nosotros y un día nos puede llegar a este lado del mundo y por la memoria y respeto de quienes nos antecedieron y que han tenido que sufrir las terribles consecuencias también de ocupaciones y de proyectos colonialistas, tenemos que seguir hablando y seguir horrorizándonos y seguir denunciando hasta el último de nuestros días, yo creo, porque eh, ahora Israel está perdiendo la guerra, digamos, está perdiendo su narrativa, pero sigue ganando en la invasión y en este genocidio. Y a mí me preocupa lo que pasa a este lado del mundo, lo que nos pasa a nosotros como latinoamericanos, que somos al final todos países del sur global, tenemos en común más cosas de lo que creemos. Y también me preocupa mucho que la ciudadanía israelí no salga espantada a la calle a detener esto de una vez. No me entra en la cabeza que pese a todo el ejercicio que ellos han hecho de memoria, ¿no? y de recordar constantemente lo que sufrió el pueblo judío, no estén saliendo, no digo en el resto del mundo, porque sí hay manifestaciones en todas partes de judíos que salen a condenar lo que hace Israel, a decir no en mi nombre, pero me sorprende que no sea masivo y no sea una cosa, digamos, de una dimensión que logre detener lo que está haciendo el gobierno israelí en estos momentos allá mismo. Yasna, ¿dónde puede encontrar la gente tu libro en estos momentos? ¿Cómo podemos acceder a él? Sí, mira, lamentablemente solo se ha publicado en físico en Chile, todavía no está en otros países, pero sí está online. Se puede comprar por busca libre, puedes tener el ejemplar físico que llega dependiendo del país, también se puede comprar por Amazon y también está la versión ebook que es más barata y más fácil de acceder, así que cualquiera de esas opciones y me encantaría que llegue a Centroamérica, a México y ojalá pero por el momento solo en Chile. Bueno, muchas gracias, Yasna. No sé si querés dar un mensaje final para amarrar esta conversación. No, quiero solo agradecerte, Jennifer, por este espacio, por invitarme, por el interés, por ser ese puente justamente en Centroamérica, por estar interesada pese a lo difícil que es y con esta tremenda labor que hacen en Contracorrientes, que la conozco desde sus inicios y que es totalmente admirable y un espacio crítico y de reflexión que me parece un orgullo que pueda seguir ahí generando estas discusiones. Bueno, muchas gracias. Gracias a Yasna, autora del libro Palestina Infinita, y gracias a ustedes por estar pendientes de nuestras entrevistas a través de nuestras plataformas.